En nombre de Dios y la patria se abre esta sesión. El acta de la sesión 62 queda declarada aprobada. El acta de la sesión 63 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor prosecretario dará lectura a la cuenta, pero antes vamos a saludar a quien está en las tribunas, que es don Francisco Galleguillos, con su padre Juan Pablo Galleguillos, visita ilustre de nuestra Cámara de Diputados. Muy bienvenido a nuestro gran funcionario que trajo a su hijo, como muchos otros han traído a sus hijos en época de vacaciones generalmente. Así que bienvenidos, nos han hecho pasar momentos muy gratos todos aquellos que han traído a sus hijos. Y dará entonces ahora lectura el señor prosecretario a la cuenta. Gracias, presidente. Cuenta correspondiente a la sesión de sala número 72 para hoy, 17 de septiembre de 2025. Hemos recibido oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, por lo cual se hace presente la urgencia, en este caso con calificación de suma, para el despacho de los siguientes proyectos. El que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial. El que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y a la Ley de Navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo. Oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, por los cuales retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos. El que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. El proyecto sobre armonización de la Ley 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. El que modifica la Ley 21.040 y otros cuerpos legales fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. El que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados. El que regula los sistemas de inteligencia artificial, el que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. El que da cumplimiento al inciso segundo del artículo 10º transitorio de la Ley 21.674, que modifica el decreto con fuerza de ley número 1/2005 del Ministerio de Salud en las materias que indican. También para el proyecto que modifica el Código Sanitario para regular el ejercicio de distintas profesiones del área de la salud como parte de un equipo médico. El que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que indica. El que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo. El que modifica la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, para incorporar mecanismos de control del comercio informal. El que modifica la Ley 18.290 de Tránsito para tipificar y sancionar la conducción temeraria de vehículos. El que reemplaza el artículo 5 bis del Decreto Ley 3.500 de 1980. El que modifica y prorroga la vigencia de la Ley 19.648 que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de 3 años. El que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales. Oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, por los cuales retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho de los siguientes proyectos. El que modifica la Ley 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modifica las leyes que indica. El que modifica la Ley 20.370 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios para extender su aplicación a los casos que indica y aumentar las sanciones por incumplimiento. El que modifica la Ley 19.928 sobre fomento de la música chilena en materia de utilización de eventos masivos. Oficio del Senado por el cual comunica que ha dado su acuerdo a la solicitud formulada por el Presidente de la República en orden a prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío de la región del Biobío. Oficio de la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental para crear la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, radicado actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bugueño y Rosas y las diputadas señoras Mix y Zagardía, que modifica la Ley General de Ferrocarriles para reforzar las medidas de seguridad en cruces ferroviarios. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mirosevic, Bernales, Maya y Videla, y de la diputada señora Delgado, que modifica el decreto ley 2695 de 1979 para excluir de su aplicación a personas jurídicas con fines de lucros. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Pino, que modifica la ley número 19.625 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas para aumentar las exigencias y la participación de las comunidades en el otorgamiento, renovación y revocación de patentes de alcoholes. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Valls y Bravo, doña Marta, y los diputados señores Benavente, Borges, Cornejo, Fuensalida, Martínez, Ramírez, don Guillermo, Zulantay y von Willenbrock, que modifica la ley 18.290 de tránsito para exigir la instalación de alcoholímetros antiarranque de vehículos de transporte privado de pasajeros. Es toda la cuenta para esta sesión, señor presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. Antes de dar palabras sobre la cuenta, 2 segundos, lo tenemos, diputado, ahora ya no hay problema. Ustedes han recibido esto en la entrada, que es un instructivo de Carabineros que se hace llegar también a otras destinaciones, a comunas, a distintas juntas de vecinos. Y acá lo que es la Guardia de Carabineros ha querido entregárselas a cada uno para que la tenga en consideración. Eso. Número uno. Número 2. Vamos a saludar también a don Nicolás Bugueño Romero, de parte de su papá, don Félix Bugueño, que está acá presente también en las tribunas. Le damos la bienvenida. Tiene un tremendo papá aquí al lado de nosotros. Eso, compará. Muy bien. Tiene pasta. Oiga, y también vamos a saludar a la diputada María Francisca Abello, que ha traído, ¿cómo se llama? Bello. Ah, Antonia, que ha traído a la Antonia. Ahora sí. Vamos con... Ahí sí que vamos entonces y la saludamos también. Muchas gracias por haberla traído. Diputado Araya, tiene la palabra sobre la cuenta. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días y felices fiestas patrias. Presidente, el proyecto en el 8º número de la cuenta, si a continuación de Gobierno Interior puede pasar a Economía, ojalá la sala nos apoye, pero lo contrario, que se vote. El número 8 de la cuenta. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. En votación. Minuto, presidente. Minuto. ¿Ya? Ya, presidente. En votación. En votación. ¿Han votado todos? Han votado todas las señoras y señores diputados. Han votado todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 40 votos, 31 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. ¿Habría otra petición? ¿No? Lo de... Diputado Ok. Manucci. Diputado Manucheri. Presidente, que el proyecto que está en el número 9 de la tabla, luego de la Comisión de Obras Públicas, pase a Economía. De la Comisión de Obras Públicas. Que de obras públicas pase economía. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. En votación. Espérate, presidente. Espérate, presidente. Si no... Vamos.
9. El boletín número 17.847.15. ¿A dónde lo quiere mandar? Diputado, a Economía. A Economía. Es que, 18 de septiembre. ¿Para dónde lo quiere enviar? ahí le estoy dando de baja. A Obras Públicas, dice el señor prosecretario. Estaba mal. Presidente, en atención a su solicitud y No, a la no se hora escucha, es que no se probablemente, reitero la solicitud que con posterioridad a la Comisión de Obras Públicas pase a la Comisión de Economía. Ahí cambió, ahí estamos clarísimos. ¿Habría acuerdo entonces? ¿Habría acuerdo? No, ya. No hay acuerdo. Entonces, en votación. En votación. Buscando los acuerdos. ¿Han votado todos, presidente? Han votado todas las señoras y señores diputados. Otra vez más. Han votado todas las señoras y señores diputados. Resultado. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 40 votos, 30 en contra, 5 abstenciones. Aprobado. Si le parece a la sala, ¿no hay más palabras sobre la cuenta? No hay más palabras sobre la cuenta. Ok. Si le parece a la sala, se accedería a la petición de la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación, por la cual solicita recabar el acuerdo de la sala para que le sea remitido el proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para crear la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiendo del Ministerio de Obras Públicas, radicado actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Reglamento Boletín número 16.832 de la raya 07. ¿Habría acuerdo entonces? Están cambiando el orden, ¿eh? Sí. Es una moción parlamentaria. Ya, por favor, secretario, explique. Honorable Cámara, es un proyecto que ya está en tramitación, Claro. que el primer trámite es Constitución y el segundo es el de la Comisión de Recursos Hídricos. Y lo que está pidiendo la Comisión de Recursos Hídricos es que la tramitación sea al revés, es decir, pase primero por Recursos Hídricos y nada después más. vaya a Constitución. Nada más que eso. Eso es, nada más. Pero requiere la unanimidad. Nada más 100%. que eso. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo, por favor? Se los pido de nuevo. ¿Habría acuerdo? Están ahí poniéndose. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo, ya. No hay acuerdo. Ya, no hay acuerdo, señores. Vamos. Orden. Orden del día. Iniciando el orden del día corresponde conocer con tratamiento de fácil despacho el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que modifica la ley 18.290 de tránsito para exigir a vehículos de transporte pasajero y de carga que indica contar con elementos de seguridad y sistemas de monitoreo que señala correspondiente a los boletines 17.247, 17.430 y 17.045.2 raya 15. Para su discusión de este proyecto se destinarán 10 minutos, pudiendo hacer uso de la palabra hasta por 5, diputadas y diputados por 2 minutos cada uno. Rinde el informe a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones el diputado Félix Bugueño, que tiene a su hijo en las tribunas. Honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, paso a informar sobre los proyectos que modifican la Ley 18.290 de Tránsito para establecer nuevos requisitos a buses de transporte de pasajeros ante emergencias.
en primer trámite constitucional y reglamentario, originados en las iniciativas que a continuación enuncio. 1. Moción copatrocinada de los diputados Felipe Camaño, Emilia Nullado, Erika Olivera, Víctor Alejandro Pino, Joana Pérez, Leonidas Romeros y Jorge Zafirio, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito 18.290, con el objeto de establecer la obligación de que buses de transporte de pasajeros, camiones y vehículos con capacidad de 10 o más ocupantes cuenten con sistema de seguridad vial, posicionando la emergencia. Boletín 17.427-15. Segundo, moción copatrocinada por los diputados María Candelaria Acevedo, Boris Barrera, Felipe Camaño, Natalie Castillo, Carmen Hertz, Jaime Mulet, Emilia Nullado, Lorena Pizarro y Matías Ramírez, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley 18.290 de Tránsito para exigir a los buses de transporte interurbanos públicos o privados de pasajeros la incorporación de radiocomunicaciones en sus cabinas, además de la disposición obligatoria de chalecos reflectantes en el asiento de cada pasajero. Boletín 17.430-15. Tercero, moción copatrocinada de los diputados Mónica Arce, Héctor Barría, Felipe Camaño, Ricardo Cifuentes y Consuelo Veloso, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito 18.290 para establecer nuevos requisitos de buses de transporte de pasajeros ante emergencias. Boletín 17.452-15. Cabe hacer presente que en virtud de lo dispuesto al artículo 17A de la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, la Sala acordó en su sesión 373 del 21 de abril de 2025 que las mociones sean refundidas y tramitadas en conjunto. Idea matriz o fundamental de los proyectos: exigir a los buses de transporte interurbano de pasajeros públicos o privados la incorporación de elementos de seguridad ante situaciones de emergencia. 2. Normas de carácter orgánico, constitucional o de quórum calificado, no hay. Tercero, trámite de Hacienda, no hay. Cuarto, los proyectos fueron aprobados en general por unanimidad. Votaron a favor la diputada señora Emilia Nullado, los diputados señores Carlos Bianchi, Fernando Borges, Félix Bugueño, Felipe Camaño, Leonidas Romero y Jaime Sáez. Señor presidente, se explicó que el objeto principal de la iniciativa de ley es incrementar la seguridad vial en las carreteras mediante la implementación obligatoria de sistemas de seguridad avanzados, principalmente en vehículos de transporte de pasajeros. Que se trata con ello de reducir el riesgo de accidentes, especialmente en condiciones de baja visibilidad, a través de tecnología de alerta temprana. Se recordó que la iniciativa de ley surge como respuesta a un grave accidente ocurrido en la región de Coquimbo, que evidenció la necesidad de mejorar las normas de seguridad vial, teniendo especial consideración en que los avances tecnológicos pueden prevenir accidentes similares en el futuro. Señor presidente, de ahí que se propone modificar la ley número 18.290 de tránsito para que exigir que los buses, camiones y vehículos con capacidad de 10 o más ocupantes cuenten con sistema de luz de posicionamiento de emergencia intermitente y conos de señalización retroreflectantes. También incorporar sistemas de monitoreo para detectar somnolencia, fatiga y distracción en conductores, debiendo resguardar su privacidad, conformiendo con las disposiciones de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Con lo anterior, se pretende entonces que actores relevantes en este ámbito, los consumidores, obtengan mayor seguridad al viajar en transporte público y menor riesgo de accidentes en carreteras. Los oferentes
empresas de transporte y logística, impulsar la necesidad de inversión en nuevos equipos de seguridad, pero con beneficios potenciales en reducción de accidentes y costos asociados. Y a los servicios de emergencia, la facilitación en la respuesta tratándose de incidentes viales. Se explicó, por último, señor presidente, que la fundamentación que justifica el cambio se encuentra basada en la evidencia internacional, en la eficacia de sistemas de alerta activa, en la reducción de colisiones secundarias, en experiencias exitosas en países como Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, donde la implementación de estas tecnologías ha reducido significativamente los accidentes en condiciones adversas y en que la tecnología propuesta mejora la visibilidad y la capacidad de reacción de otros conductores, especialmente en situaciones de baja visibilidad como la neblina. Señor presidente, debo puntualizar que el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva para reemplazar el texto de las mociones refundidas, que in extenso se consigna en el informe, por lo que en síntesis es que los buses que presten servicios interurbanos, transporte público de pasajeros, deban cumplir con las siguientes exigencias, cuya transgresión constituiría una infracción gravísima. A. Estar provisto de conos de señalización vial retroreflectantes destinados a ser utilizados como dispositivos en casos de emergencia. B. Contar con sistemas de luces de posicionamiento de largo alcance en caso de emergencia destinados a advertir la presencia a los demás conductores, especialmente en condiciones de baja visibilidad. C. Disponer de chalecos reflectantes para la totalidad de los pasajeros y de la tripulación, los que deberán ser custodiados por esta última para su distribución en caso de emergencia. D. Incorporar un sistema de monitoreo, alerta, fatiga y somnolencia del conductor, que deberá resguardar la privacidad correspondiente con las disposiciones de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. E. Entregar a los pasajeros información de seguridad y procedimientos de emergencia antes de iniciar cada servicio. Para ello, los buses equipados con sistemas de reproducción de imágenes deberán exhibir un video. Aquellos que no cuenten con dicho sistema deberán disponer de una cartilla informativa u otro medio escrito con el contenido de cada asiento. Las características técnicas, cantidad, forma de instalación, condiciones de uso y estándares de funcionamiento de las exigencias establecidos en el presente número serán determinadas por un reglamento dictado al efecto por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Puesta en votación la indicación sustitutiva de los proyectos de ley respondidos, fue aprobado por la mayoría. Votaron a favor la diputada Emilia Nullado, los diputados René Alinco, Carlos Bianchi, Félix Bugueño, Cosme Mellado, Leonidas Romero y Jaime Sáez. Se abstuvo el diputado Juan Irarrázaval. Es todo en cuanto puedo informar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bugueño. Para iniciar el debate, ofrezco la palabra al diputado Jaime Sáez. Muy buenos días, presidente, y a toda la sala. Esta moción parlamentaria que ha sido discutida intensamente en la Comisión de Obras Públicas con la participación también de expertos en seguridad de CONACET, del Ministerio de Transporte y de Carabineros, además de permitir la escucha a representantes de los gremios de buses, también de camiones, permitió una discusión parlamentaria bastante rica que permite avanzar hacia un proyecto de ley que presentamos a esta sala que efectivamente busca dotar de mayores condiciones de seguridad a los pasajeros y usuarios del transporte público mayor y también en términos generales esto afecta de manera positiva la seguridad hacia el transporte de carga. Más aún en este contexto previo a las fiestas patrias donde
Las cifras nos indican que en nuestro país fallecen año a año cerca de 1.400 personas con motivo de siniestros viales. Es muy importante reforzar las medidas de seguridad y este proyecto de ley, presidente, avanza en ese sentido. Por lo tanto, yo invito a la sala a que podamos discutirlo en esta jornada y aprobarlo, porque es un proyecto que otorga efectivamente mayor seguridad para quienes estamos en la conducción y también para quienes somos usuarios del transporte. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sáenz. Diputado Ricardo Cifuentes tiene la palabra. Gracias, presidente. La modernidad, el uso de la tecnología, en fin, también van aumentando el riesgo de vida en distintas situaciones en las que las personas nos exponemos a diario. Por eso hemos venido trabajando con nuestra bancada y en particular con mi camarada Felipe Camaño, aquí presente a mi lado, en distintas iniciativas. Una de ellas es este proyecto, presidente. Somos autores de una de las mociones aquí refundidas y que tiene que ver con esto de la seguridad o de cómo adquirir elementos de seguridad en situaciones de riesgo. Junto a esto, hemos presentado proyectos que ya han sido aprobados, como los detectores de humo para viviendas sociales. Hoy día se puede comprar tecnología que puede salvar más de 250 vidas al año solo con un detector que cuesta menos de 15.000 pesos. También hemos avanzado en dotar a Bomberos de Chile, una institución tan necesaria y fundamental para el resguardo de las personas, de nuevos recursos. Y ahí está el proyecto, hoy día, Ley de Acreencias para Bomberos, que este año 2025 sumó casi 40.000 millones para todas las compañías de bomberos de Chile. Y con mucho orgullo también hemos presentado el proyecto recientemente aprobado aquí en esta sala, que moderniza y amplía el seguro de vida para bomberos, incorporando también a los cadetes y a las cadetes de bomberos que comienzan esta vida de servicio. Por eso nos sentimos orgullosos, junto a mi colega Camaño, de haber impulsado este conjunto de proyectos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Cifuentes. Muy bien ese gesto de cariño al diputado Camaño. Diputada Marta Bravo tiene la palabra. Diputada, diputada Bravo. No te puedo dar la palabra porque ya habló uno de la bancada. Es que no hay más inscritos. Si no habla usted, tengo que... Acá se borró la mano. Ya. Diputado Camaño. Diputado Camaño tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, orgullosamente puedo decir que soy autor de este proyecto de ley, junto a mi colega Ricardo Cifuentes y tantos otros que fueron firmantes, que busca precisamente exigir a las empresas de transporte de buses interurbanos una serie de medidas de seguridad para impedir que sigamos siendo testigos de tragedias en carreteras del país. En mayo de este año, un accidente de tránsito en la ruta 5 Norte dejó 6 muertes y una veintena de heridos, luego que un bus se detuviera por un desperfecto en la ruta y otro posteriormente atropellara a todos los pasajeros que descendieron del bus. Esa tragedia podría haber sido evitada si los buses interurbanos contaran con medidas básicas para emergencia, como ocurre en aviones, trenes u otros medios de transporte. Por eso hoy, en esta Cámara, queremos exigir que los buses cuenten con balizas de emergencia, con chalecos reflectantes para los pasajeros que desciendan del bus en la carretera, que den charla de emergencia a los buses, que existan controles de monitoreo para evitar que choferes se duerman en las rutas y generen accidentes, etc. Por eso hoy impulsamos este proyecto, para que nos pongamos al nivel de países como Estados Unidos, España, Reino Unido, en materia de seguridad de transporte de pasajeros. Hoy estamos comenzando las fiestas patrias y miles de personas usarán buses interurbanos para visitar a su familia,
a sus seres queridos y compartir, ojalá, estas fechas con alegría y no tengamos que lamentar accidentes. Por eso es importante que desde esta Cámara demos señales y hagamos todo lo posible para salvar la vida de personas, otorgando mayores medidas de seguridad en el transporte. Por eso le pido a mis colegas que votemos a favor y en unanimidad esta importante medida. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Camaño. Diputado Pino tiene la palabra. Gracias, presidente. El 11 de marzo del año 2025, como bien han señalado mis colegas, en el kilómetro 483 de la Ruta 5 Norte, sector Morrillos, de la región de Coquimbo, hubo un fatal accidente en donde 4 buses estuvieron involucrados. Al menos hubieron 6 fallecidos en ese fatal accidente y más de 40 heridos. Las imágenes del estado en que quedaron los vehículos son devastadoras. La Ruta 5 Norte es una de las más transitadas del país. La ruta entre Santiago y La Serena, sobre todo en estas fiestas, lleva a miles de personas desde y hacia la región de Coquimbo. Y este proyecto que presenté, que es el boletín 17.427-15, establece el poder dar mayores condiciones de seguridad a los buses interurbanos. Establece el poder integrar en las cabinas de los conductores equipos tecnológicos de detección de fatiga, somnolencia y distracción. Junto con esto también buscamos elevar el estándar, el que ya hoy día se utiliza, por ejemplo, en el sector minero. Llamo a mis colegas parlamentarios a aprobar esta iniciativa. La ley Morrillos tiene que avanzar. Es fundamental que podamos darle mayores certezas y seguridad a nuestra gente, a los miles de pasajeros de los buses interurbanos y a los miles de conductores que arriesgan su vida día a día en las rutas de nuestro país. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pino. Diputado Bernales tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Los vecinos de mi región me han visto recorriendo los terminales de buses y haciendo denuncias también acá en la Cámara de Diputados. Estamos en Puerto Montt, en Calbuco, que muchos pidieron que fuéramos a Calbuco. Esta semana estuvimos en Quellón y también en Maullín y Carelmapu, que hay 2 terminales de buses en la misma comuna. Y hemos recogido la opinión de los distintos usuarios de los buses, sobre todo interurbanos que hay en nuestra región, que son muchísimos, de Puerto Montt, de nuevo a Calbuco, a Los Muermos, a Maullín, a Gualaigüe, a distintas comunas. En Chiloé ocurre lo mismo, a sectores rurales. Hemos estado en Terminal de Castro, en el Dancut. Por lo tanto, son temas relevantes para la ciudadanía, su seguridad. Más allá de todos los otros elementos externos que se están trabajando, como la falta de seguridad en muchos de estos terminales de buses, o falta de lugares para esperar en un clima adverso como el nuestro en el sur, no estar esperando bajo la lluvia, y ahí se requieren mejoras de infraestructura. Este es un proyecto que es importante porque muchos de los buses interurbanos, lamentablemente, carecen de muchos elementos de seguridad. Por lo tanto, este es un buen proyecto porque justamente lo que hace es intensificar estas medidas, informar, por ejemplo, a los pasajeros cuáles son, ¿cierto?, las medidas de seguridad con las que cuenta el bus, contar, por ejemplo, con chalecos reflectantes para cada uno de los pasajeros que muchas veces vemos cuando quedan en pana, ¿cierto? Tienen que salir todos a la carretera a esperar. La ruta de Chiloé es peligrosísima y estas son medidas que son importantes, como por ejemplo el sistema de monitoreo de alerta de fatiga o somnolencia de los conductores. Por lo tanto, este es un proyecto que lo vamos a aprobar, que va en la dirección que nos han pedido los vecinos de nuestra región. Y sí, quiero hacer un punto final, necesitamos más supervisión en nuestras carreteras. Hemos visto cargas, algunos buses con carga. Por ejemplo, me llegó las imágenes de un camión en Chiloé que iba como con 7 autos arriba, sin ningún tipo de fiscalización, generando peligro y rompiendo la Ruta 5, que ya no va para más la Ruta 5 Chile. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Bernales. De esta forma se cierra el debate. En segundo lugar, corresponde tratar el segundo informe reglamentario sobre el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley número 20.000
084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad, correspondientes al boletín 15.589-07. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 3 minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento la diputada Lorena Frías. Voy a buscar mis lentes, perdón. Mientras la diputada Fríes va a buscar sus lentes, queremos saludar a un grupo de invitados por parte del diputado Jorge Guzmán, que me acompaña en la testera, a Fernanda Pinto, a Martina Muñoz, a Francisca Aburto y a Marcela Gutiérrez. Bienvenida hasta la Cámara de Diputados y Diputadas. Diputado Jorge Guzmán, a usted. Diputada Fríes. Honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo a informar en primer trámite constitucional y segundo reglamentario el proyecto de la referencia originado mociones de los diputados, diputadas, señores Miguel Ángel Becker, José Miguel Castro, Andrés Celis, María Luisa Cordero, Catalina del Real, Camila Flores, Andrés Longton, Carla Morales, Jimena Osandón y Diego Chalper. La Cámara de Diputados procedió a aprobar en general el proyecto y, de acuerdo a lo perceptuado en el artículo 130 del reglamento, el proyecto de ley, con todas las indicaciones cursadas durante en sala, fue remitido a esta comisión para segundo informe reglamentario. El proyecto consta de 2 artículos permanentes y 1 transitorio. El artículo primero introduce en la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, las siguientes modificaciones. Su numeral 1, que se mantiene sin cambios, incorpora al artículo 18 un inciso final nuevo, el cual establece que, comillas, tratándose de los delitos más graves, como los de secuestro, con rescate, con daño grave o con homicidio, violación o lesiones, sustracción de un menor de 18 años, violación, entre otros, o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua o presidio perpetuo calificado cometidos por menores de 16 años, las sanciones establecidas en las letras A y B del artículo 6º, o sea, régimen cerrado o semicerrado con programa de inserción social, no podrán exceder de 10 años. Acá cabe tener presente que la ley vigente establece una regla general que pone como límite 5 años si el infractor tuviere menos de 16 años o de 10 años si tuviere más de 16 años. Artículo 18 de la ley número 20.084. Por ello, para estos delitos más graves, el proyecto aplica a los infractores una sanción privativa de libertad con el límite más alto de 10 años. El numeral 2, nuevo, introduce el siguiente inciso final en el artículo 21. Si se trata de adolescentes mayores de 16 años y respecto de aquellos delitos previstos en los artículos 141, incisos 3º y 4º, 142, numeral 2, 361, 365 bis, 391, circunstancia segunda, entre otros de especial gravedad, para la determinación de la pena de base se estará a lo dispuesto en el inciso primero, con exclusión de la regla que ordena partir de la pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para cada uno de los delitos correspondientes.
Respecto al infractor de ley adolescente, el artículo 21 establece que para la determinación de la pena, el tribunal deberá aplicar, a partir de la pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el ilícito correspondiente, las reglas de determinación de la pena del Código Penal. El proyecto, respecto de delitos de especial gravedad, excluye para determinar la pena la exigencia de partir de la pena inferior en un grado. El numeral 3, que se mantiene, reemplaza el inciso final del artículo 28 por el siguiente. Por su parte, si en un mismo procedimiento se investiga la participación punible de personas mayores y menores de edad, tendrá lugar lo dispuesto en los artículos 185 y 274 del Código Procesal Penal. En el caso de haberse sustanciado conjuntamente los procesos, respecto de los adolescentes, deberá darse estricto cumplimiento a las normas que establece esta ley, siendo el tribunal encargado de conocer del asunto el que ejerciere competencia en materia penal de adolescentes. La norma vigente en este supuesto establece que se dará cumplimiento respecto del menor de las normas que conforme a esta ley son aplicables al juzgamiento de los adolescentes, siendo la norma propuesta por el proyecto mucho más clara en cuanto al tribunal competente. El nuevo numeral 4 introduce las siguientes modificaciones en el artículo 32. A. Intercala en el inciso primero del artículo 32, entre la palabra crímenes y la coma que inmediatamente le sigue, lo siguiente, comillas, o en aquellos casos en que se desconozca la identidad del adolescente por carecer de documentos que den cuenta de manera fidedigna de ella o cuando se niegue a entregar dicha documentación o utilice documentos falsos o adulterados, cierre comillas. El proyecto agrega a los susceptibles de medida cautelar de internación provisoria, que en la actualidad solo es para los autores de crímenes, a aquellos respecto de los cuales se desconozca la identidad. Además, agrega dos incisos, penúltimo y final, nuevos, que regulan el recurso de apelación respecto a la resolución que ordenare, mantuviere, negare lugar o revocare la internación provisoria en un centro cerrado. El número 5, que se mantiene, reemplaza el artículo 50 por el siguiente. Artículo 50. Competencia en el control de la ejecución. Los conflictos de derecho que se susciten durante la ejecución de alguna de las sanciones que contempla la presente ley serán resueltos por el juez de garantía del lugar de cumplimiento de la respectiva medida o sanción. En virtud de ello y previa audiencia, el juez de garantía adoptará las medidas tendientes al respeto y cumplimiento de la legalidad de la ejecución y resolverá, en su caso, lo que corresponda en caso de quebrantamiento. El numeral 4 agrega en el inciso primero del artículo 52 el siguiente numeral 6 nuevo. Comillas. 6. El quebrantamiento del internamiento en régimen cerrado dará lugar a una intensificación del plan de intervención. En caso de fuga o evasión, la persona condenada además no podrá solicitar la sustitución o remisión de su condena por un periodo entre 6 meses a 1 año. Con ello, establece una consecuencia específica para el quebrantamiento del régimen cerrado. Su nuevo numeral séptimo introduce un artículo 55 ter nuevo del siguiente tenor. Comillas, artículo 55 ter. Para la sustitución o remisión de la condena, el tribunal deberá considerar, además de los antecedentes y requisitos establecidos en los artículos 53 y 55, las posibles consecuencias negativas que dicha medida pueda tener para la seguridad de la víctima, su familia o su entorno. A solicitud de la víctima o de quien la represente, el tribunal deberá oírlos previamente sobre esta materia. Cierre comillas. Esta modificación considera la protección de la víctima, perfeccionando su redacción en cuanto a conferir a la víctima o a quien le represente el derecho a ser oídos por el tribunal. Se eliminó el artículo segundo original
por cuanto pretendía armonizar el proyecto con normas de vigencia diferida de la Ley número 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley número 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, lo cual se logró en mejor forma con el transitorio que se verá más adelante. Artículo 2º nuevo. Agrega en la circunstancia sexta del artículo 11 del Código Penal, inmediatamente después del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, lo siguiente, comillas, no podrá estimarse irreprochable la conducta anterior del delincuente que haya sido condenado previamente por alguno de los delitos previstos en el inciso final del artículo 18 de la Ley 20.084. Este nuevo artículo 2º modifica la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, de manera que el que ha sido condenado previamente conforme con la Ley de Responsabilidad de los Adolescentes por infracciones a la ley penal no se considerará que tiene irreprochable conducta anterior. Artículo transitorio nuevo. Establece que las modificaciones introducidas por el artículo 1 de esta ley a los artículos 18, 21, 28, 32, 50 y 52 de la ley número 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, así como el artículo 55 ter nuevo que se incorpora en la misma ley por el referido precepto, entrarán en vigencia el día 13 de enero de 2026. Reemplaza el anterior artículo transitorio, dejando todas las modificaciones que este proyecto introduce para que rijan a continuación de la entrada en vigencia diferida de normas modificadas por la Ley 21.527 ya mencionada. Habiendo aprobado la comisión este proyecto, es que igualmente solicito, los demás solicitarán, yo no, la aprobación a esta honorable sala. Este es un proyecto en el que yo estoy, por lo menos, absolutamente en contra. Gracias. Muchas gracias, diputada Lorena Fríes. Para iniciar el debate, ofrezco la palabra al diputado Agustín Romero. Gracias, presidente. Hoy discutimos una reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y quiero empezar con un dato que debería horrorizar a esta sala. En el año 2023 hubo 134 homicidios cometidos por adolescentes, más de 9.900 lesiones y cerca de 3.000 delitos sexuales. Y no lo digo yo, lo dicen cifras oficiales. Esa es la realidad, presidente. Menores que participan en delitos de la mayor connotación, que asesinan, que violan, que secuestran, y lo hacen porque saben, y porque el crimen organizado también lo sabe, que las sanciones actuales son bajas, que el sistema los protege y que la impunidad es casi garantizada. Este proyecto, presidente, introduce cambios importantes. Aumenta de 5 a 10 años la privación de libertad para menores de 16 años en delitos gravísimos, como homicidios, secuestros o violaciones con resultado de muerte. Presidente, seamos bien claros con los chilenos. Con este proyecto de ley, si un menor de edad participa en un turbazo, irrumpe en una casa en la noche y mata a alguien, ahora se va a enfrentar a una pena que puede llegar a 10 años, como le ocurrió al vecino de Colina, Dimitri Eiler. Además, presidente, permite que, en caso de quebrantamiento de condena, se intensifique el plan de intervención y se limite el acceso a beneficio, como corresponde, pues. También obliga a que los jueces consideren la seguridad de las víctimas y sus familias al decidir sobre la sustitución o remisión de la pena. Son avances concretos, presidente, y son coherentes con la política criminal que los chilenos piden a grito. Que el Estado reaccione con firmeza frente a delitos que hoy generan terror en cada barrio y en cada comuna de Chile. Algunos dirán que esto no ayuda a la reinserción. Yo digo lo contrario, presidente. No hay reinserción posible cuando la sanción es simbólica. No hay reinserción posible si la primera lección que aprende un adolescente delincuente es que la ley es débil, que la justicia es blanda y que el crimen paga. Solo con sanciones claras, firmes y efectivas podemos abrir luego un camino real a la reinserción. Pero también quiero decirlo, no basta con este proyecto. Necesitamos un Estado que recupere la autoridad,
que respalde a las policías, que no se rinda frente a la delincuencia juvenil ni frente al crimen organizado. Necesitamos un sistema que proteja a las víctimas y no a los delincuentes, porque no hay libertad sin seguridad, no hay prosperidad sin orden y no hay patria posible si abandonamos a los chilenos a su suerte, a delincuentes, sean de la edad que sea, mientras el Estado les ofrece impunidad si son menores de edad en lugar de justicia, presidente. Los chilenos nos piden valentía y convicción, nos piden decir las cosas como son. Y la verdad es que están cansados de la tibieza, están cansados del relativismo y están aburridos de los discursos que vamos a escuchar hoy del Partido Comunista y el Frente Amplio que justifican lo injustificable. Hoy debemos votar con claridad. O estamos con las víctimas o estamos con los delincuentes. Yo lo tengo claro, presidente. Estoy con las víctimas, con la familia, con Chile. Por eso votaré a favor, presidente. He dicho. Tiene la palabra el diputado Raúl. Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva. Muchas gracias, presidente. Este es un proyecto que está en segundo trámite y hay que darle contexto. La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente del año 2005 establece un sistema de enjuiciamiento atenuado para los menores de edad. Sin embargo, la realidad que teníamos el año 2005 dista mucho de la realidad del año 2025. Un joven de 14, 15 años de hace 20 años es muy distinto a la realidad, a los incentivos que tienen los menores el día de hoy para delinquir. Y por eso se requiere una respuesta fuerte por parte del Estado, manteniendo el contexto de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. ¿Y qué hacemos con este proyecto de ley? En el caso de los delitos más graves, como secuestro, homicidio, violación, el catálogo de delitos más complejo de nuestro Código Penal, establecemos que los menores de 16 y mayores de 14, manteniendo el principio general de la reinserción y la responsabilidad, pueden tener penas no limitadas a 5 años de internación provisoria, sino que hasta 10 años los hace equivalentes a los mayores de 16 y menores de 18. Es importante también establecer penas claras cuando hay una internación provisoria por parte de estos menores y quebrantan las medidas que tienen adoptadas. Bueno, hay que intensificar esas medidas en caso de reincidencia y de eso se hace cargo este proyecto de ley. Y lo otro que también es fundamental, que si bien puede ser complejo desde el punto de vista jurídico, un menor de edad que comete un delito de los más graves, secuestro, homicidio, violación, antes de los 18 años, pues bien, a punto de cumplir 18 años, cuando vuelva a reincidir y cometer un delito de la misma naturaleza en lo sucesivo, siendo mayor de edad, resulta que tiene irreprochable conducta anterior. La señal que estamos dando con este proyecto de ley es dar cuenta que, y es una alerta para nuestra sociedad, pero es una respuesta necesaria por parte del Estado para poner coto y atenuar los niveles de impunidad que se cometen. Se tiene que complementar, por cierto, hay proyectos de ley que sancionan el reclutamiento de menores para la comisión de delitos. Ya aprobamos también para los mayores de edad que incorporan menores para delinquir penas agravadas. Pero no podemos seguir atenuando la responsabilidad de los menores de edad. Y por eso también lo que hace este proyecto de ley es eliminar en la RPA una norma que permite aplicar un grado inferior al mínimo establecido en el Código Penal para estos delitos más graves, y eso no corresponde. La señal, la respuesta del Estado tiene que hacerse cargo, nuestra legislación, de la realidad. Y lamentablemente, e insisto, lamentablemente existen menores que hoy día delinquen de una manera más grave, más violenta, más compleja, y paralelamente a la reinserción, el Estado también tiene que dar una señal potente para ir en contra de la impunidad y la instrumentalización de menores en la comisión de delitos, presidente. Por eso voy a votar a favor. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputada Marta Bravo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Vemos cómo día a día nuestros jóvenes son seducidos por el dinero fácil y el poder de las armas, que el crimen organizado y el narcotráfico les entregan a cambio para realizar distintos crímenes que solo favorecen a estas asociaciones delictivas, pero dañan profundamente el corazón de miles de adolescentes que hoy están insertos en la carrera delictual. También hemos sido testigos de la brutalidad y la violencia con que se cometen estos crímenes, algo que no era común en nuestro país. Estos problemas, que hace unos años eran lejanos, ahora se han transformado en una realidad que padece nuestra sociedad y que, como Estado, es necesario nos alineemos tanto en la prevención
y el control policial, como la persecución penal y los procesos de reinserción. Debemos detener a toda costa esta situación, castigando conductas que no pueden quedar impunes por el mero requisito de la edad. La iniciativa que discutimos el día de hoy es un aporte esencial al sistema penal chileno, permitiendo neutralizar de mejor manera a estos delincuentes menores de edad. Si bien este proyecto no es la solución total a la problemática, servirá en gran medida para disminuir la reincidencia, dar mayor seguridad a las víctimas y neutralizar efectivamente a aquellos menores que hoy delinquen con total libertad de acción. E insistiré advirtiendo que el escenario en que nos encontramos actualmente no mejorará si no interrumpimos la carrera delictual de miles de niños y adolescentes que hoy se encuentran capturados por las redes del narcotráfico y el crimen organizado. Del resultado de estas políticas dependerá el futuro de Chile y la vida de nuestros jóvenes. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Bravo. Diputado Celis tiene la palabra. Gracias, presidente. Según el informe que se leyó en la Comisión de Constitución, y de acuerdo al dato entregado por Carabineros, el 46% de los detenidos por delitos violentos son menores de edad. En tanto, si consideramos la información disponible por la Fiscalía Metropolitana Occidente, de los 113 casos, un 34% eran protagonizados por menores de edad. Dicha cifra sube de manera sustancial en la Fiscalía Metropolitana Sur, donde un 50% de los imputados durante este año también fueron menores de edad. Ese fue el caso, a modo de ejemplo, de don Andrés Jubillos, que con ocasión de una reunión familiar, su hijo fue brutalmente asesinado por un ser de luz, un menor, de una puñalada en el corazón. ¿Cómo es posible, señor presidente, que solo por un celular, una vida, un proyecto de vida y una familia queden en la más absoluta desolación? ¿Cómo es posible que el sistema penal consagre privilegios, en muchos casos exorbitantes, para personas que tienen el mismo e incluso un mayor discernimiento que cualquier persona, y que solo la edad representa un pase para la impunidad? Todas estas dificultades e injusticias fueron penosamente experimentadas por esta familia, y cuyo ejemplo es perfectamente replicable en Arica, Atacama, Magallanes y, por cierto, en nuestra región, Valparaíso. Pero aterrizando este proyecto de ley, ¿qué es lo que se modifica? Y este es lo que quiero precisar. Aquí lo que se está buscando es que el límite máximo de pena que puede aplicarse a jóvenes de 14 y 15 años es que el límite máximo es actualmente de 5 años en cuanto a la pena, y el texto lo eleva a 10 años respecto de las siguientes conjuntos de delitos graves: secuestro en sus hipótesis más graves, sustracción de menores, violación de persona menor de 14 años, acto o conducta de connotación sexual, violación con homicidio, parricidio, homicidio simple calificado, robo con violación, homicidio o lesiones, robo con violencia o intimidación, incendio con resultado de muerte, incendio en lugar habitado, homicidio, castración, mutilación o lesiones graves de funcionarios de Carabineros, de Policía de Investigaciones o de Gendarmería, con ocasión o motivo de sus funciones. Es decir, estamos frente a delitos que son gravísimos y que lo que se busca es justamente poner este proyecto de ley en un estándar donde la impunidad nunca más va a dejar a estas familias en un estándar donde sientan que la impunidad ha triunfado. Presidente, voy a votar. Muchas gracias, diputado Celis. Diputado Palma tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Quiero dirigirme a la sala, señor presidente, desde la experiencia, desde el testimonio de vida de un profesional de la salud que durante largos años trabajó en contextos de niños, niñas y adolescentes que en muchos casos, por su hoja de ruta, por su ciclo de vida, terminan privados de libertad. Presidente, es fácil hablar de esta realidad sin tener la experiencia, como he dicho yo en otras oportunidades, sin tener la calle
para tener la altura moral para referirse a este tema. Presidente, son niños, quiero describirlo con claridad, que vienen de familias disfuncionales, de contextos de violencia intrafamiliar. Muchos de estos niños han padecido distintas formas de abuso, físico, psicológico y hasta sexual. Presidente, estos niños se desescolarizan prematuramente, viven en las calles, no van a los colegios y quedan expuestos y merced a bandas desquiciadas, desalmadas que los utilizan. Por eso, en algún minuto en esta misma Cámara votamos a favor de una moción que aumentaba la gravosidad de las penas para aquellas personas que hacen uso de menores de edad para comisión de delitos. Presidente, en las calles de nuestras ciudades está lleno de drogas. Hoy día incluso drogas como el fentanilo, que motivaron una sesión especial en esta Cámara, a mi propia solicitud hace algunos meses atrás, están ya en manos de estas bandas desalmadas y pronto usted verá cómo nos vamos a llenar de zombies como en las calles de Filadelfia. Presidente, los niños no nacen de una cierta condición, se construyen y se construyen por la desidia del Estado, por la desidia de la familia, por la falta de empatía de la sociedad. Presidente, un niño que nace en una familia donde no fue deseado, no fue proyectado, una familia disfuncional, un niño desescolarizado, un niño que además está en las calles, expuesto al crimen organizado, a la delincuencia, al narcotráfico y al uso de armas de fuego, sin duda no puede tener mejor destino que una cárcel. Presidente, no quiero decir con esto que no haya que penalizar o sancionar, pero creo que es importante pensar en la reinserción definitiva y no se puede reinsertar a alguien que ni siquiera ha estado inserto. Por lo tanto, presidente, hago un llamado transversal a esta Cámara a que pensemos el tema de fondo. Como dijo un sabio amigo alguna vez, los conflictos se resuelven cuando se entienden en su última raíz, no cuando pretendemos resolverlos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Palma. Diputado Héctor Barría tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. De verdad que esto es difícil, porque de esta manera estamos lamentablemente demostrando que como sociedad no hemos dado el ancho. Aprobaré, pero con desazón, con tristeza. No me alegra lo que hoy día tenemos presente, pero esa desazón también nos debe llevar a enfrentar la realidad. Que hoy día, lamentablemente, adolescentes empapados por las mentiras de las redes sociales, de las cuales nadie se hace cargo, videojuegos, el acceso o querer acceder a bienes de consumo inalcanzables, los hacen ingresar al narcotráfico. De verdad que, más que pena, es una tragedia la que estamos viviendo en esta área como país. No tenemos política de reinserción. La semana pasada me tocó nuevamente visitar junto a gendarmes al Colegio de Abogados de Osorno, la cárcel de Osorno. Las condiciones son paupérrimas. Es muy difícil que alguien se reinserte. Las gendarmes, las mujeres que hacen guardia, ni siquiera tienen baño para sus necesidades. Ese es el modelo de sociedad que estamos contemplando, pero reitero, hoy tenemos que actuar ante una urgencia, pero seguir replicando esto, seguir metiendo a los jóvenes que por nosotros no darles las oportunidades de tener un buen colegio, áreas verdes, espacios para el deporte, un sueño que conquistar, solamente los vamos a meter presos. De verdad que creo que hoy día, ante discursos encendidos por parte de algunos que saben que su entorno nunca va a pisar una cárcel, porque los van a sacar, porque van a tener una mejor defensa. Es cosa de ver lo que le pasó al hijo de un ex senador de la República. Esa es la situación que estamos hoy día promoviendo como país. Y lo digo porque tengo hijos y porque vengo del sector rural, donde me tocó además en la cárcel ver a un amigo que tenía mejores notas que yo,
que era un destacado futbolista, pero que por razones de no contar con las condiciones necesarias está en la cárcel y le faltan 3 años más para salir. ¿Vamos a seguir metiendo gente presa, jóvenes, por no contar con las condiciones? El realismo nos hace sacar esto adelante y hay que aprobarlo. Pero creo que si seguimos en esta línea en nuestro país, creo que no sé cómo será el futuro de nuestra nación. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Barría. Diputado Andrés Longton tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo lamento que no esté el gobierno, presidente, en este proyecto que es de extrema relevancia para el país, sobre todo en la situación de inseguridad que vivimos en los últimos años, que es la más alta de nuestra historia, presidente. Considerando los delitos cometidos por menores de edad, que el gobierno en esta misma sala trató a esos delincuentes de una manera benigna, hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, nosotros, presidentes de la bancada de Renovación Nacional, hablamos de los delincuentes y los derechos de las víctimas. Y eso es lo que queremos que prevalezca hoy día en la sala de la Cámara de Diputados, presidente. Porque el sistema de responsabilidad penal adolescente, presidente, es extremadamente condescendiente con los delincuentes menores de edad, y lo que prevalece para un asesino, un secuestrador, un violador, es que cumpla las penas en libertad. Y eso no es sentido de justicia, presidente, porque quien le arrebata la vida de un hijo a su familia debe tener un castigo lo suficientemente vehemente en relación al daño que le propinó a esa familia, que es permanente, presidente. Ese dolor no se va. En la comisión tuvimos a los padres de Andrés Cubillo, presidente. Padres deshechos, asesinado su hijo de una puñalada en el corazón por un menor de edad. Ese asesino está caminando tranquilamente por las calles, presidente. Y así la mayoría de los delincuentes menores de edad en nuestro país. La región de Valparaíso es la segunda con más delincuentes menores de edad en todo Chile. Ha subido de 20.000 a 40.000, presidente. ¿Qué le decimos a padres que han perdido a un ser querido, a un hijo, cuando un menor de edad no lo condenan a una pena superior a 5 años y en la práctica son unos pocos meses? Eso, presidente, es un castigo para las víctimas y un premio para los delincuentes. Entonces, lo que hacemos, presidente, en este proyecto es doblarle la pena en un catálogo de delitos violentos a los menores de edad, quitarles reglas permisivas que tienen que ver con que las penas partan mucho más abajo del mínimo de la pena, lo que significa que nunca van a pasar privados de libertad. Y además, presidente, escuchar a las víctimas, que es fundamental para efecto de que este tipo de situaciones no se sigan repitiendo. Presidente, nuestro país exige que se escuche a las víctimas y se castiga a los delincuentes como corresponde. Y mientras seguimos con este sistema permisivo, los delincuentes menores de edad se siguen aprovechando de ellos, de él y del dolor de todas las víctimas de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Andrés Joanet tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Hace un par de semanas atrás, en un club de adulto mayor, estuve con una abuelita. Me contó que su nieto, de 12 años, era un muy buen alumno, que era todo lo que ella tenía, pero se lo llevó el narco por una zapatilla. Y finalmente el narco era una pandilla de la esquina de la casa. Yo los vi, los ubiqué. No había ninguno mayor de 14, 15 años. Esa es la realidad. Efectivamente, acá se va a decir cómo llegaron a eso, etcétera. Bueno, el Estado no estuvo y no sigue estando. Yo espero todavía los proyectos de prevención. Este gobierno pudo haber hecho mucho más. Yo les he señalado permanentemente que trabajen con las iglesias, porque este es un tema de moralidad. Esos jóvenes, muchos de ellos son amorales. Su moralidad es distinta. Actúan sin pensar, y como saben además que no les va a pasar nada, actúan.
un delincuente avesado piensa un par de veces, un delincuente mayor piensa un par de veces, pero estos jóvenes, la mayoría no piensa. Y este muchacho de 12 años, lamentablemente, lo perdimos, el Estado no estuvo. Esa es una cuestión. Esa es una cuestión y es una responsabilidad de los gobiernos que tienen que trabajar y hacer prevención. Y yo lo he señalado, trabajen con las iglesias. En vez de gastarse la plata con fundaciones corruptas, gástense la plata con las iglesias para que las iglesias empiecen a poner la moralidad que esos jóvenes necesitan, porque la familia no está. La mayoría de los jóvenes que entran a delinquir viene de familias que están vinculadas al delito, que están presos, sus padres. Esa es una cuestión, pero la otra cuestión es que efectivamente este proyecto se hace cargo de una realidad. Porque estos jóvenes, por ejemplo, tienen que responder a lo que fueron los 134 homicidios que generaron o que ejecutaron jóvenes adolescentes el año 2023. ¿O no? ¿Por qué no responden? Y como no responden, no pasa nada. Y como no pasa nada, otros dicen, mira, no te va a pasar nada, así que ven a la pandilla, entra aquí. Y el daño que hacen, el daño colateral, si el daño colateral, no queremos efectivamente que los jóvenes estén en la cárcel, pero efectivamente cuando eso se produce, los jóvenes que delinquen no en cualquier cosa, no en cualquier cosa. Lo que se agrava las penas son secuestro, sustracción de menores, violación de personas menores de 14 años, actos de conducta de connotación sexual, violación con homicidio, etc. Estamos hablando de esos homicidios. Y por tanto, este es un proyecto que se hace en parte cargo de eso y que en definitiva tenemos que apoyar. Y tenemos que apoyar sobre todo por las familias que hoy día están sufriendo el problema de delitos y no le preguntan la edad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Joanet. Diputada Jimena Sandón tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Hoy día, como dijo el diputado Celis, por un celular se puede perder la vida por su intermedio. Nuestro país tiene una importante tarea con los adolescentes que cometen delitos, pero por un lado es necesario atender, y todos estamos claros, las circunstancias de exclusión y la falta de protección que lleva muchas veces tan tempranamente a esos adolescentes a actuar de esta forma tan violenta. Pero al mismo tiempo yo creo que tenemos que ser más drásticos y poner más énfasis también en las víctimas, que poco se nombran en las intervenciones. En este proyecto, del cual somos autores varios de la bancada de Renovación Nacional, se enmarca en este segundo ámbito, mirando un poco a la víctima también desde el otro lado. Va a ajustar la reacción penal ante los hechos cometidos por adolescentes, pero no cualquier hecho. Si aquí todos han sido muy claros en esto, son hechos que son absolutamente graves, que son secuestros, son sustracción de menores, violación, homicidio, una infinidad de cosas que son realmente hechos que son muy, muy graves. Los portonazos y las encerronas yo creo que son un ejemplo que nadie puede negar, que muchos adolescentes cometen para luego vender los vehículos al crimen organizado. Y para qué decir los turbazos. Recordemos hace poco a Marcela Poveda, concejala de La Pintana, que no sé, alrededor de 16 personas invadieron su casa el día del debate presidencial. Entonces, señor presidente, por estos motivos hemos promovido este proyecto seleccionando, como dije anteriormente, este conjunto de delitos que son especialmente graves, como el homicidio, el secuestro, el robo, la violación, bueno, etcétera, con el objetivo de que la sanción penal sea más drástica a la que existe hoy día. Se va a aumentar de 5 años a 10 años para estos delitos graves, y también hay un hecho que es bastante importante, de que la hoja de vida no se va a borrar cuando tú cumples los 18 años, porque en el fondo hoy día delinquen, y en el minuto que empiece ya el otro sistema penal, existe una hoja de vida que es como de esta conducta impecable, ¿no? Irreprochable, y eso se va a terminar porque en el fondo ese joven que pasa a la adultez tiene que hacerse cargo también de lo que hizo anteriormente. Señor presidente, creo en la reinserción de los adolescentes y también me la juego, pero también conozco las necesidades
que muchos jóvenes vulnerables experimentan, y sé que eso también nos tenemos que enfocar, y así lo hemos hecho. Pero yo creo que esto está afectando este tipo de crímenes graves, está afectando a la familia, y esto lo tiene que saber la abuela, el tío, el papá, que se lo cuenten a los hijos para que sea realmente disuasivo. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sandón. Diputado Cristian Araya, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, 3 hombres se bajan de un auto, se encuentran armados, mediana estatura, visten jeans y polerones oscuros, el rostro lo tienen cubierto. Se bajan del auto y encañonan a una familia. Al padre lo forcejean, le ponen la pistola en la cabeza, lo golpean, lo dejan semi-inconsciente en el piso. A la madre la forcejean, le quitan el reloj, las joyas, la cartera, y ella en su desesperación intenta bajar a sus hijos, que es lo único que le importa. La agreden, la insultan. Bueno, esa historia es frecuente todos los días. Todos los días chilenos inocentes son víctimas de delincuentes. Estos delincuentes que después se llevaron el auto, dejaron a esa familia tirada, los niños angustiados, traumados, y se llevaron el auto, lo subieron a sus redes sociales, asaltaron un par de veces a lo que denominaban pérquines, porque iban caminando, los asaltaron, los golpearon, se llevaron el celular. Se jactaron de su fechoría en redes sociales y huyeron. Bueno, esa es la realidad que es permanente en Chile, porque la impunidad es la regla general cuando los delincuentes son menores de edad. Si delinque como adulto, que responda como adulto. ¿Les parece que es sensato que sean 5 años? Por supuesto que no. Tenían 15 años estos menores. Yo creo que ya son adultos, saben distinguir. 2 hombres ingresan a una casa, está la dueña de casa sola. La golpean para callarla y después la violan. Abusan sexualmente de ella. ¿Qué debiese hacer la justicia? ¿Qué debiese hacer el Estado? ¿Qué debiesen hacer los parlamentarios feministas frente a ese caso? Mantener los 5 años para que por tener 14, 15 años a los 18 ya estén en su casa, o debiésemos aumentar las sanciones. Yo espero que una feminista, que acá se llenan la boca, bueno, respondieran con severidad frente a este delito, porque este proyecto de ley lo que va a sancionar de forma más dura es cuando los menores de edad, estos niños, estos angelitos, llenos de ilusiones, cometan homicidios, violaciones con homicidio, secuestro con homicidio, homicidios de carabineros y otros delitos que son sancionados con penas de presidio perpetuo calificado. De eso estamos hablando. Mientras la izquierda ideológica, que actúa como un verdadero lobista de los criminales, de los delincuentes, los chilenos inocentes, los chilenos que trabajan, los chilenos que se parten el lomo, son víctimas de estos desalmados. 134 homicidios en el 2023 fueron cometidos por menores de edad. Más de 2.000 delitos sexuales por menores de edad. ¿Sabe, señor presidente? Hay que endurecer la mano, porque de lo contrario estamos siendo cómplices y probablemente acá hayan parlamentarios que van a ser cómplices de esta fechoría. Votaremos a favor. Muchas gracias, diputado Araya. Antes de ofrecer la siguiente palabra, queremos saludar a Héctor Beltrán, hermano del diputado Juan Carlos Beltrán, que nos acompaña en la Cámara, a Fabián Barroso, ambos de la región de la Araucanía. Bienvenidos hasta la Cámara de Diputados. Cumplía su petición, Juan Carlos. Un abrazo. Vamos con Leonardo Soto. Diputado Leonardo Soto tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero es decir respecto a este proyecto que yo comparto la idea general del país de que las personas que infringen la ley, particularmente los que cometen delitos o crímenes, tienen que tener una sanción penal proporcional al daño que producen, que debe contemplar medidas de encierro, privativas de libertad, y también tiene que buscar la reinserción social y laboral para cuando salgan en libertad, para que no sigan delinquiendo. En eso, toda acción debe tener una reacción. Pero no por eso hay que aprobar reformas que proponen algún grupo de oposición, que son abiertamente y profundamente improvisadas, que si se aprobaran tal como están, van a ser un retroceso que va a entrar en colisión con otras reformas que ya se han aprobado.
Mire, todos reclaman aquí que hay que hacer algo contra la responsabilidad penal juvenil. Pero ya lo hicimos. Y lo hicimos en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Acaso no se acuerdan del eslogan "Los niños primero"? Bueno, una de las medidas estrella del presidente Piñera fue separar el Sename y crear para los menores infractores de ley el Servicio de Reinserción Social Juvenil. 5 años estuvimos discutiendo con todos los expertos nacionales e internacionales cómo mejorar la respuesta del Estado para acabar con la responsabilidad penal juvenil con los menores infractores de ley. Y se aprobó la ley y se comenzó a aplicar el año 2023. Y se está aplicando en el país. Algunos dicen, no veo ningún resultado. Pero por favor, léanse esa ley que aprobaron, si ni siquiera se las leen. Se está aprobando gradualmente en el país. Se aprobó el primer año desde Maule a Magallanes, el segundo año, o al revés, desde Coquimbo hacia Arica. Y recién el próximo año se va a comenzar a aplicar en la región de Valparaíso, Metropolitana y la región del Libertador Bernardo Higgins. Ahí se va a recién aplicar la reforma que todos aprobamos, que tiene muchos recursos, es una reforma estructural que cambia todo y realmente promete disminuir completamente este fenómeno. Pero hay una reforma hoy día que va en sentido contrario y que la proponen los mismos que participaron en la anterior. Y de manera sin tener ningún estudio, ninguna evidencia, informe que lo justifique, promueven soluciones mágicas basadas en lo mismo de siempre, el encierro permanente de los menores infractores de ley. A pesar de que estas soluciones mágicas y baratas han demostrado en todas partes del mundo que no tienen ningún sentido. Presidente, para ser coherente y para poder trabajar con evidencia, nosotros no tenemos otra alternativa que rechazar esto. En particular vamos a aprobar algunas normas que tienen algún sentido. Pero es tan absurdo esto que se propone, por ejemplo, que hay una reforma que proponen y defendieron los republicanos que pide que se instale la medida accesoria de expulsión de los menores infractores de ley. Ya existe para los adultos y para los menores la ley y piden que lo hagamos de nuevo cuando ya existe. Muchas gracias. Antes de ofrecer la palabra, quiero pedir el acuerdo de la sala para autorizar el ingreso del subsecretario de Justicia. ¿Hay acuerdo? Acordado. Puede ingresar el subsecretario. Damos la palabra a la diputada. Ofrezco la palabra a la diputada Daniela Serrano. Muchas gracias, presidente. Me gustaría tomarme de las palabras anteriores de un colega a propósito de la evaluación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces en este hemiciclo se proponen soluciones que son mágicas. Se ha hablado, por ejemplo, de un caso de un asalto, y en particular un robo con violencia en la casa de una concejala de La Pintana, pero se desconoce la realidad que muchas veces vive la juventud en estos sectores que son más marginados. El segundo informe que viene de este proyecto de ley es aún más problemático y sobre todo cuando se restringe, por ejemplo, la aplicación de atenuantes como la irreprochable conducta anterior. O sea, aparte de ampliar este catálogo de delitos, hoy día también se pone una cortapisa a quienes también por irreprochable conducta anterior pudiesen acceder a cualquier tipo de beneficio, sobre todo cuando se habla de adolescentes. Hay algo que parece obvio, pero hay que recordarlo permanentemente a quienes trabajan bajo lógicas populistas, penales, punitivistas, y que aumentar las penas y reducir las garantías no baja la delincuencia juvenil. Entonces uno esperaría que en este debate serio que estamos dando con parlamentarios que ya llevan un buen trayecto, ya llevan más de 3 años electos, que pudiese leerse de mejor manera un proyecto de ley, hacer una evaluación, por ejemplo, de la implementación de las leyes que se elaboran dentro de este Congreso Nacional, una propuesta mucho más contundente. Pero ¿qué es lo que aplican? Una vez más castigo, menos garantía y la misma lógica punitivista de siempre. La experiencia comparada ha demostrado que las penas más largas no disuaden, sobre todo cuando vienen de contextos de amplia vulnerabilidad estos jóvenes, pero sí aumentan, por ejemplo, la reincidencia, la estigmatización y la exclusión. Encerrar a un joven durante toda su adolescencia no rehabilita y creo que eso también debemos decirlo de manera clara, porque cuando hay parlamentarios que dicen, bueno,
no nos gustaría aprobar este proyecto de ley porque el Estado tiene muchas deudas con los adolescentes, porque el Estado tiene muchas deudas con aquellos que vienen sobre todo de situaciones de amplia vulnerabilidad, de familias disfuncionales. Dicen, bueno, nos olvidamos de aquello, nos olvidamos de las deudas y más castigo. Y no nos hacemos cargo, por ejemplo, de evaluar lo que ya se ha implementado como ley de la República. Entonces, presidente, uno esperaría que si tanta preocupación hay sobre los delitos que cometen niños y niñas, adolescentes, que algunos le llaman delincuentes, que tengamos una evaluación seria. Yo llamo a rechazar. Tiene a continuación la palabra el diputado Otuiti Teao y luego el diputado Jaime Araya. Y Orana, muchas gracias, presidente. Este proyecto responde a una demanda ciudadana profunda y urgente: fortalecer nuestra respuesta frente a delitos de especial gravedad cometidos por adolescentes. No se trata simplemente de ajustar normas, sino de escuchar el clamor de miles de familias que hoy ven cómo la violencia se ha normalizado en sus barrios y en sus comunidades. En nuestra región la realidad es alarmante. Según la radiografía de la Seguridad de Chile 2014-2024, Viña del Mar registró un aumento del 125% en robos con violencia o intimidación durante la última década. Detrás de cada cifra fría hay rostros y experiencias concretas. Vecinos de Forestal, Chorrillos o Concón, aquí en la región de Valparaíso, que son asaltados al volver de su trabajo. Adultos mayores que temen salir de noche y jóvenes que ya no se sienten seguros, obviamente disfrutando con sus pares en plazas y en espacios públicos. Por ello valoro el trabajo serio realizado en la comisión y también destaco la importancia de establecer certeza normativa, evitando disposiciones con fechas de vigencia dispersas que solo generan una tremenda confusión y también inseguridad jurídica. Fijar claramente el 13 de enero del año 2026 como una fecha de entrada en vigor es una señal de responsabilidad y coherencia legislativa que merece reconocimiento. Asimismo, es fundamental subrayar que en materia penal la ciudadanía espera sanciones claras, aplicables y eficaces, no meras declaraciones en papel, señores. La gente nos exige que la ley se cumpla de manera concreta, con reglas bien definidas y que devuelvan la confianza a nuestras instituciones. Presidente, anuncio mi voto favorable a este proyecto, pero lo hago con la convicción de que el endurecimiento de las sanciones debe ir necesariamente acompañado de un trabajo integral de reinserción y también de prevención. En Viña del Mar, Concón y toda la región sabemos que muchos de estos adolescentes provienen de contextos de extrema vulnerabilidad. Si el Estado solo sanciona y no acompaña, estamos perpetuando el ciclo de la violencia en lugar de romperlo. He dicho, presidente, muchas gracias. Y Orana Maururu. Tiene la palabra el diputado Jaime Araya y luego el diputado Stefan Schubert. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo anuncio mi voto favorable a esta iniciativa en el entendido que esto es una medida complementaria y en modo alguno constituye una solución. Lo que busca este proyecto es eliminar una distinción entre los 14 y 18 años cuando se cometen los delitos más graves establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Y para la gente que ve este debate estamos hablando del secuestro, homicidios calificados, violación con homicidio. Y la verdad de las cosas es que además eliminar la irreprochable conducta anterior para cuando se vuelve a cometer un delito siendo adulto. Eso pareciera ser la base de esta solución complementaria que nosotros definimos. Porque aquí el problema de fondo, y lo ha dicho la oposición, y yo invitaría a las y los colegas de oposición a escucharse. Dicen que los menores están siendo reclutados por las bandas de crimen organizado, que están siendo reclutados por los narcotraficantes, y no hay que olvidar que tanto las bandas de crimen organizado como las bandas de narcotraficantes son estructuras criminales de grandes patrimonios, que se mueven por el lucro, que se mueven por el dinero. Entonces la solución de fondo para todos estos problemas es perseguir, identificar y destruir el patrimonio de las bandas criminales y los narcotraficantes. Y la única herramienta útil es terminar con el dogma del secreto bancario que ha constituido a Chile en un verdadero paraíso fiscal para el narcotráfico y el crimen organizado, presidente. Con el mismo entusiasmo que se es tremendamente duro con los menores infractores de ley o delincuentes, como se llama,
Hay que tener la hombría de enfrentar las bandas criminales de adultos que se llenan los bolsillos de plata vendiendo droga, prostituyendo mujeres, haciendo sicariatos, secuestros extorsivos. Aquí hay que tener valor para enfrentar a las bandas criminales. Es muy fácil ser rudo y duro con los menores de edad que cometen estos delitos, pero esa misma rudeza hay que tenerla para enfrentar sin miedo a los delincuentes del crimen organizado que se mueven por plata. Por lo tanto, con el mismo entusiasmo, con el mismo arrojo, con la misma valentía que van a aprobar esta norma, aprobemos de una vez por todas el levantamiento del secreto bancario para que podamos enfrentar el fondo de este problema, que es el gran patrimonio de las bandas criminales, de las bandas narcotraficantes. Este proyecto de ley en modo alguno es la solución. La solución es terminar con el financiamiento de las bandas criminales, terminar con el narcotráfico, y eso es tener la herramienta de levantamiento del secreto bancario en vigencia en el más breve plazo, con sentido patriótico. Hoy día se ha dicho que esto es casi un homenaje a la patria. Aquí estamos siendo extremadamente duros con los menores. Pero ¿dónde está esa hombría para enfrentar a las bandas criminales? ¿Dónde está la hombría para enfrentar a los narcotraficantes adultos? Para perseguir su patrimonio, para quitarle sus casas, para identificar dónde están los bancos que mueven ese dinero. Para eso requerimos ir al fondo de este problema, y eso es la destrucción del patrimonio de las bandas criminales, es la destrucción del patrimonio de los narcotraficantes, y para eso hay que tener valor, aplomo, patriotismo para de una vez por todas aprobar el levantamiento del secreto bancario e impedir que Chile siga siendo un paraíso fiscal para los narcotraficantes, porque el secreto bancario es un verdadero blindaje para el crimen organizado. He dicho, presidente. Tiene la palabra el diputado Stefan Schubert y luego el diputado Juan Carlos Beltrán. Gracias, señor presidente. Señor presidente, es muy lamentable tener que votar a favor de un proyecto de ley como este, pero estamos en una situación tal donde una cosa como esta va siendo necesaria como un complemento para lo que tiene que hacer la sociedad respecto de los menores de edad. En el año 2023 hubo 134 homicidios donde participaron adolescentes. El 8% de los homicidios cometidos en el 2022 fue protagonizado por adolescentes. Recién, la semana pasada, tenemos la muerte de un joven a manos de menores de edad, quienes entraron como un turbazo en Santiago, en la región metropolitana, a una casa y donde le dispararon en la cabeza a un joven quitándole la vida. Esta es la realidad en la cual nos encontramos hoy día. Y lo que hace este proyecto de ley, entre otras cosas, es subir la pena de 5 a 10 años como máximo para estar privados de libertad en régimen cerrado o semicerrado para los adolescentes entre los 14 y 16 años, solamente entre 14 y 16 años, para los delitos más graves, para aquellos que hayan cometido homicidio, secuestro y tortura, entre otros. De eso se trata, y es lamentable, es como tener que poner pórticos detectores de metal en los colegios, no es algo que desearíamos, pero es algo que hoy día es necesario. No queremos tener estado de excepción constitucional en la Araucanía, pero lo tenemos que tener, y en este caso, esta viene a ser una herramienta necesaria. Me hubiera gustado que el gobierno hubiera señalado cuál es su opinión, y que hubiera estado presente el ministro o el subsecretario hubiera llegado al inicio de la discusión y no al final. Pero aquí tenemos un problema que esta norma viene a contribuir, viene a hacer más duras las penas y a evitar que siga siendo instrumentalizados los menores por las bandas de crimen organizado. ¿Qué es lo que hacen hoy día? Como tienen penas menores, entonces los utilizan. Esta norma lo que busca es sacarlos de ese registro porque las penas van a ser más altas y entonces esperamos que haya una mayor protección de la sociedad respecto de ellos. ¿Cuál es el problema que tenemos? No es solamente un problema de leyes más duras. Sí, esta norma busca justamente este efecto, sacarlos del mercado del crimen organizado quienes los reclutan permanentemente y hay un costo social importante en estos menores de edad. Pero aquí lo que tenemos que hacer junto con esta norma es otra cosa, es fortalecer a la autoridad y que vuelva a tener autoridad en la casa, en el colegio, en la calle, en el gobierno. El rol parental, ¿dónde están los padres de estos niños delincuentes? Muchas veces las madres están solas, ¿dónde están los padres de estos niños? Y hay una respuesta que la sociedad tiene que dar. Y el aporte que pueden hacer el resto de la sociedad y también las instituciones religiosas, como señaló recientemente un parlamentario. Las iglesias traen respuestas a estos grupos y les brindan lo que la sociedad muchas veces no ha podido entregar. La reinserción es indispensable, en particular respecto de adolescentes, porque respecto de ellos sí hay expectativas, sí hay esperanza. Ya los adultos es más difícil, pero este proyecto de ley solo se justifica en la medida que la sociedad tome esto en serio y vaya en conjunto con otras soluciones como las que he mencionado. No solo la sanción penal mayor es la respuesta. Tenemos que trabajar como sociedad, devolver la autoridad y los padres cumplir con su rol. Vamos a votar a favor, he dicho. El Comité de Renovación Nacional ha solicitado el cierre del debate. En votación.
Sí. ¿Esto cómo estamos nosotros? ¿Qué colores? ¿Aló? Se me fue. Gracias. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señores y señores diputados? ¿Han votado todos los señores y señores diputados? Vamos a esperar, para que después no le reclamen nadie, para que nadie me reclame. Ya. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Estoy esperándolo a todos. Por favor. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 45 votos, 35 en contra, 3 abstenciones. Aprobado el cierre del debate. El siguiente, en tercer lugar. Yo no sé por qué está hablando. Espérate, no sé por qué se me perdió. Ya está. En tercer lugar, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley número 21.368 para autorizar la entrega de productos de un solo uso elaborados con materiales reciclables o reutilizables, correspondiente al boletín 17547. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos a cada diputado y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales el diputado José Carlos Mesa. Diputado. Honorable Cámara, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, paso a informar respecto del proyecto de ley del epígrafe, originado en moción de las diputadas y diputados Sara Concha, Eduardo Cornejo, José Carlos Mesa y Hugo Rey, en primer trámite constitucional y primer reglamentario. La idea matriz o fundamental del proyecto de ley consiste en modificar la ley 21.368 sobre productos de un solo uso, con la finalidad de facilitar el uso y promoción de productos fabricados a través de alternativas ecológicas viables, como son los elaborados a partir de materiales reciclables o reutilizables, en contraposición a los productos de un solo uso provenientes del plástico, cuya prohibición se busca mantener. Los fundamentos de la moción proponen modificar la ley 21.368 que regula la entrega de plásticos de un solo uso para aclarar su aplicación y evitar interpretaciones ambiguas. Señalan los autores que la ley vigente ha contribuido a reducir residuos plásticos y fomentar alternativas sostenibles, pero que sin embargo existen dudas respecto a si productos como servilletas individuales, otros elaborados de papel, cartón u otros materiales reciclables o compostables están sujetos a las restricciones que se contemplan en este marco normativo. Esta falta de precisión ha generado dificultades para comercios y consumidores, derivando en fiscalizaciones dispares y posibles sobrecostos derivados de la implementación de alternativas ecológicas. Sobre este punto, la moción plantea que la prohibición del artículo 3º no se aplique a productos elaborados con materiales reciclables o reutilizables, armonizando el objetivo ambiental con la promoción de opciones sostenibles. Además, se propone otorgar un plazo de 6 meses desde la publicación del reglamento para que esta modificación entre en vigencia, permitiendo con ello la adaptación de los establecimientos a la nueva normativa y el uso del stock existente. Con ello se busca dar mayor certeza jurídica y coherencia normativa. En definitiva, y luego de la discusión parlamentaria que se contiene en el acápite respectivo del informe, la Comisión optó por modificar el texto del proyecto, aprobando por mayoría una indicación que precisa que se considerará como consumo fuera del establecimiento y, por lo tanto, sujeto a las reglas especiales aplicables a estos productos, que lo excluyen de la obligación general de proscripción del uso de productos de un solo uso a los productos que se entreguen en fiestas costumbristas o eventos musicales, con la condición que se asegure la valorización de los recursos de sus productos desechables. De esta forma, el contenido del proyecto modifica la letra H del artículo 2 de la Ley 21.368, agregando un párrafo segundo nuevo a dicho literal con el contenido señalado precedentemente. A su vez, se agrega una oración en el inciso primero del artículo segundo transitorio, que dispone que el reglamento entrará en vigencia en el plazo de 6 meses desde su publicación.
La iniciativa legal en informe no posee normas de quórum especial ni se formularon reservas de constitucionalidad en el trámite. Tampoco requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda. Sometido a votación general, el proyecto de ley fue aprobado por mayoría de votos, con 7 votos a favor y 6 en contra, sin abstenciones. Votaron a favor las diputadas y diputados Jaime Araya, Sara Concha, Eduardo Cornejo, Cristóbal Martínez, José Carlos Mesa, Hugo Rey y Marisela Santibáñez. Votaron en contra las diputadas y diputados Félix González, Luis Maya, Daniel Melo, Camila Musante, Jaime Naranjo y Clara Zagardía. Se recibieron una serie de opiniones de invitados expertos, así como de autoridades y representantes de organizaciones ecologistas, empresarios vinculados a la producción de envases y autoridades del ramo, quienes dieron a conocer sus opiniones, los que consta en el cuerpo del informe. De esta manera, en la discusión particular, la Comisión acordó por mayoría modificar el proyecto de ley de la manera que se consigna en el informe y que se especificó anteriormente en esta propia relación. De tal manera de precisar el concepto de consumo fuera del establecimiento de expendio de alimentos contenido en la letra H del artículo 2 de la Ley 21.368. Es todo cuanto puedo informar conforme a lo acordado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. He dicho. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marta Bravo. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Ya han pasado algunos años desde la entrada en vigencia de la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso en diversos establecimientos de comercio. Y hemos visto resultados exitosos en la disminución de residuos plásticos, favoreciendo al mantenimiento de un medio ambiente libre de contaminación, que es un derecho fundamental de todos los chilenos. Sin embargo, esta ley tuvo efectos sumamente perjudiciales para algunos negocios que se han visto fiscalizados injustamente por la ambigüedad de las prohibiciones que establece la norma, quedando a discreción de la autoridad la aplicación de la multa en diversos escenarios que no deberían ser penalizados. Esta situación afecta con mayor severidad a las pequeñas empresas, negocios de barrio y otras pymes que están ahogadas con la extenuante regulación. Este proyecto permite dar un mayor sentido de justicia y certeza jurídica a quienes hoy se sacan la mugre trabajando y son el sustento de sus familias, como también la fuente de empleo para muchas personas en nuestro país. El afán regulatorio y ambientalista se ha instalado como un impedimento para el desarrollo de proyectos y un freno al crecimiento de muchas empresas que hoy necesitan un impulso más que un retroceso. El Estado debe brindar las condiciones para el desarrollo pleno de los individuos y no crear obstáculos. Por este motivo, conviene actualizar esta norma para eliminar cualquier ambigüedad que pueda significar un costo injusto para el comercio. Visibilicemos esta realidad y seamos consecuentes con los efectos de las normas que creamos en este Congreso, evitando que se transformen en una tranca para el desarrollo de actividades económicas que son tan necesarias para nuestro país y para el bienestar de todos los chilenos. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Félix González. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. El problema del plástico hay que explicarlo y reforzarlo en todas las oportunidades. No es un problema menor. Es uno de los grandes problemas ambientales que tenemos. No solamente hay plásticos en el mar, en los ríos, estas islas de plástico, continentes de plástico que están flotando en el mar, sino que el microplástico está en todo. Y cuando digo en todo, es en todo, presidente. En este mismo momento, en esta sala, estamos respirando plástico. Algo que parece increíble, pero es real. Hay plástico en el agua que estamos tomando. Hay plástico en los alimentos, hay plástico, microplástico dentro de nuestros organismos. Y por eso es que es urgente eliminarlo. Hoy día, presidente, que parten las campañas políticas, aprovecho de hacer un llamado a que el gobierno pueda ponerle urgencia, como se comprometió, al proyecto que termina con los plásticos en las campañas políticas. Y este proyecto que estamos discutiendo ahora es el que pretende terminar con el plástico de un solo uso innecesario en los restaurantes, en los locales de comida. Y quiero decirles también que este proyecto que estamos discutiendo tiene un título que se presta a confusión, porque parece que fuera un proyecto ecológico. Y es todo lo contrario, presidente. ¿Sabe por qué? Porque ya tenemos una ley aprobada que termina con los plásticos de un solo uso en los restaurantes y le permite a los locales que venden comida para llevar
entregar productos de un solo uso de otros materiales, no así los restaurantes dentro de los restaurantes. Bueno, este proyecto, que es del Partido Republicano, lo que hace es ponerle un freno a la ley, que no se aplique la ley tal cual está. La ley debiera estar en vigencia en unos meses más. Pero parte de la industria, la que no quiere acomodarse, la que quiere seguir vendiendo unos plásticos y la que quiere seguir vendiendo unos productos desechables que terminan siendo basura, se oponen a que esta ley entre en vigencia, presidente. Ese es el centro, el corazón de este proyecto, que no se aplique la ley vigente. Por eso es que hubo votos en contra de la comisión, porque no queremos ponerle freno y retroceder en materia ambiental. Este proyecto, que tiene un título que parece ecológico, lo que hace es retroceder en materia ambiental, que no se aplique la ley de plástico de un solo uso que ya el Congreso aprobó. Y nosotros nos oponemos a ponerle freno o a estar retrocediendo. Han sido pocos los avances, pero no puede ser que demos un paso adelante y 2 pasos para atrás. Por eso hay que rechazar este proyecto, presidente, para que la ley que ya aprobó el Congreso por amplia mayoría entre en vigencia. ¿Y sabe qué? Los restaurantes, los pequeños restaurantes, ya se adecuaron. Uno va a un restaurante y le dan un vaso de vidrio, no le dan un vaso de plástico ni un vaso de papel. Es el McDonald's el que da el vaso de papel. Es la Copec la que da el vaso de papel. Los pequeños restaurantes ya lo hicieron. Todas las pymes, que son más del 90% de los actores del mercado, ya están sintonizados con que no se tiene que ocupar productos desechables y mucho menos productos desechables de plástico. Entonces yo les hago un llamado a ser responsables y a rechazar este proyecto y que se aplique la ley tal cual la acordamos hace harto tiempo ya. O sea, esta ley no es una ley nueva, que además ya fue aplazada una vez, porque el gobierno no tenía el reglamento. Como el gobierno no tenía el reglamento, se hizo una ley para aplazar esta ley. Ahora quieren eliminarle una parte importante que tiene que ver con la basura que se entrega en muchos locales de comida. Yo los llamo a rechazar. Y a las nuevas listas parlamentarias que se pusieron en su nombre verde, bueno, este es el momento de que demuestren con el voto que son verdes. Que no sean verdes de plástico, que sean verdes. Y voten hoy día en contra de este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Vamos a saludar primero, tengo a mi espalda un gran amigo, el diputado Durán, un gran diputado, que ha invitado a su hija y su hijo, doña Olga Durán Catenese y Marlo, que están acá presentes. Los saludamos, les damos la bienvenida a esta Cámara de Diputados y Diputadas. Felicitaciones por tener un papá así. Y también vamos a saludar a los hermanos y sobrinos que son visitas de don Felipe Garrido, que es funcionario de nuestra Cámara de la Unidad de Delegaciones. Se han parado ahí y los saludamos con mucho cariño a todos sus familiares. Siéntanse orgullosos de don Felipe, que hace una tremenda labor acá en la Cámara de Diputados y Diputados. Muchas gracias. Pasamos ahora a tiempo de votación general. En votación general, el proyecto de ley originado en mociones refundidas que modifica la ley 18.290 de tránsito para exigir a los vehículos de transporte pasajero y de carga que indica contar con elementos de seguridad y sistemas de monitoreo que señala. Cabe hacer presente que el proyecto trata de materias de ley simple o común. En votación. Doña Jimena Osandón. Gracias. Han votado todas las señoras y señores diputados. Primer llamado. Segundo llamado. Han votado todas las señoras y señores diputados. Esto lo hago simplemente para no sacar una multa. Y
Resultado de la votación. Por la afirmativa, 104 votos. Aprobado. Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Muchas gracias. Ahora votación particular en segundo trámite reglamentario del boletín 15.586-07. Corresponde votar en particular el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal para fortalecer las respuestas sancionatorias frente a conductas que considera de especial gravedad. Hoy estoy como barbón. En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 131 del reglamento de la Corporación, el numeral 2, que ha pasado a ser el 3, y el numeral 4, que ha pasado a ser el 6 del artículo 1 del proyecto, que se da por aprobado ipso iure por no haber sido objeto en indicaciones en la discusión del primer informe ni modificaciones en el segundo. Asimismo, el numeral 3, que ha pasado a ser 5 del artículo 1 del proyecto, se da por aprobado reglamentariamente con el mismo quórum con que fue sancionado en general. En consecuencia, en votación particular, el numeral 1 del artículo 1 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento, en su segundo informe, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Javiera Morales y el diputado Leonardo Soto, que considera que conste las páginas 1 a 2 del comparado. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Han votado todas las señoras y señores diputados. Han votado todas las señoras y señores diputados. Lo he hecho 3 veces. Resultado. Espera un poco, vamos a esperar al diputado. Lo voy a esperar, diputado, para que pueda votar. Chao. Chao. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 75 votos, 27 en contra, 6 abstenciones. Aprobado. En votación particular, el numeral 2, nuevo del artículo 1 del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento en su segundo informe, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Javiera Morales y el diputado Leonardo Soto y que consta en las páginas 3 a 4 del comparado. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Han votado todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 77 votos, 28 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Ya, vamos ahora al artículo número... Vamos al número 4. 4. En votación... El número 3. Número 3, perdón. En votación particular el numeral 4, nuevo del artículo 1 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento, su segundo informe, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Javiera Morales y el diputado Leonardo Soto, y que consta de las páginas 5 a 7 del comparado. En votación. Primer llamado, han votado todas las señoras y señores diputados. Segundo llamado reglamentario, han votado todas las señoras y señores diputados. Por favor, atención, porque si es que no votan, tendrán una multa. Por favor, atención. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 78 votos, 29 por la negativa, 2 abstenciones. Aprobado. Numeral 4. En votación particular el numeral 5, que ha pasado a ser 7 del artículo 1 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento, su segundo informe, que consta en las páginas 12 a 13 del comparado. En votación.
¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señores y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 85 votos, 21 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. En votación particular, el número 2 del proyecto que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento propone suprimir en su segundo informe, que consta de las páginas 13 a 20 del comparado. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Ya hicimos los 2 llamados reglamentarios. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 87 votos, 21 en contra, 1 abstención. Aprobado. Ahora vamos al número 6. Número 6. Sí, sí. En votación particular, el artículo 2 nuevo del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento en su segundo informe, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Javiera Morales y el diputado Leonardo Soto, que consta en las páginas 21 del comparado. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Primer llamado. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Segundo llamado. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 76 votos, 30 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. En votación particular, el artículo transitorio del proyecto en términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento en su segundo informe, que consta de las páginas 22 y 23 del comparado. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 86 votos, 21 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Y despachamos este proyecto al Senado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta y que tengan muy felices fiestas patrias. ¡Viva Chile! Así es.